Capítulo 3. Completo. Los mejores ciudadanos de nuestra gloriosa República acudieron voluntarios a la llamada de nuestro antiguo y fiel aliado Ulvianor. Se conformó una legión, denominada la Legión del León Dorado, una de las mejores de la historia de la República. Para comandar tan poderosa fuerza el Senado me imploró que yo, el general Adrien de Paulo, el héroe de Gran Venio y Alartia, comandara la expedición. Acepté con enorme modestia tal empresa y con el objetivo de hacer sentir a la República orgullosa de nuestras acciones en la Guerra del Hierro. Fragmento del libro Hechos extraordinarios en la campaña de Domemba. Autor, Bélix, el perspicaz, Gaberla. Biógrafo del general Adrien. El general Adrien de Puelo sonreía satisfecho. Después de un decepcionante, tedioso y largo asedio, al fin la alianza se había decidido a realizar el ataque final sobre el Palacio Real del rey Dasmir II. A pesar de que su majestad había realizado un gran esfuerzo por reforzar las defensas de su palacio, el general Adrien estaba seguro que esta jornada caería en manos de la alianza. El ataque se efectuaría a la vez por los 4 flancos del palacio, cuyas tropas estaban aisladas y desmoralizadas. La legión que comandaba era la única ayuda de la República de Saezala a la alianza de la Hoja Blanca. Fue una petición expresa de Ulvianor a la República. Al recibir la solicitud en Saezala, el Senado tuvo que deliberar y, como siempre, la decisión estuvo sujeta a un acalorado debate. Muchos senadores eran reacios a participar en un conflicto en el cual estaban involucrados la mayoría de los reinos de la dorsal del dragón. Tomar partido significaba ganarse muchos enemigos y rencores en el futuro. Pero al final el peso de las antiguas alianzas ganó. El argumento de que esos lazos debían respetarse era demasiado contundente. Ulvianor fue siempre un aliado fiel de la República y esto decantó la balanza. Al final la facción favorable a la intervención ganó por un estrecho margen la votación. Por ser un resultado tan ajustado y para congraciarse con la facción que quería mantenerse neutral en el conflicto, en la resolución final se optó por solamente enviar una legión expedicionaria formada exclusivamente por militares voluntarios. El Senado puso al mando de la legión al joven y ambicioso general Adrien. Y todo fue bien hasta la llegada al reino de Domemba. El principal problema es que la alianza no estaba tan unida como parecía. Cada reino tenía unos intereses muy marcados y no querían colaborar intensamente en la consecución de los objetivos de los otros reinos. Los enanos querían la posesión de las minas del norte y eran reacios a combatir con los hombres, aunque en la toma de las minas rojas parecía que actuarían de forma combinada. Los generales de Ulvianor estaban más interesados en engrandecer su gloria personal ante la nueva monarca que en ser efectivos en la guerra. Y el rey de Sisia parecía temeroso y cohibido ante el hecho de que había traicionado a sus aliados de la Liga de la Dorsal, con lo cual se mostraba dubitativo ante cualquier decisión que se tuviera que tomar. Por eso muy inteligentemente su legión fue destinada a Sisia. Adrien ejercería la influencia necesaria para que el rey se mostrara mucho más incisivo en el ataque. Adrien fue quien ideó el colapso del Gran Canal en los inicios de la guerra, una acción que puso en jaque a todo el reino de Domemba y provocó una gran ventaja para la alianza. Después de eso nada más, hasta que al fin las presiones de Adrien fueron efectivas y el rey ordenó sitiar el gran palacio, aprovechando que las fuerzas de Domemba estaban muy dispersas. Adrien quería la cabeza del rey Dasmir en una bandeja de plata, un gran triunfo que haría que su popularidad se incrementara dentro de la República, ya que nada les gustaba más que un rey decapitado. Ahora allí estaba Adrien en la cima de una colina, esperaba la señal. Vestía su armadura de gala, su biógrafo personal anotaba el discurso de arenga a la tropa. El joven general comandaba orgulloso a su legión, dispuesta en formación de ataque. Ellos atacarían por el flanco norte del palacio del rey Dasmir. El palacio antaño esplendoroso ahora tenía un aspecto horrible fruto del asedio. En el flanco oeste destacaba su enorme canal que le surtía de agua pero que estaba totalmente seco. Y por esa cuenca seca era más vulnerable el palacio. En esa zona atacarían las tropas de Ulvianor acompañadas por un pequeño contingente enano. El flanco sur sería atacado por el ejército real de Sisia, pero era más bien una distracción para dispersar a los defensores, ya que su fama como guerreros no era muy alta, ni parecían muy comprometidos. En el flanco oeste atacarían unas compañías de mercenarios de Almera. Los defensores no tenían nada que hacer. Así que cuando observaron cómo las flechas llenas de llamas se elevaban por el cielo aún oscuro, el general ordenó a su legión avanzar. Al general Adrien no le gustaba mucho, a pesar de ser un más que competente guerrero,
estar en primera línea, demasiada suciedad para su excepcional armadura. Lo duro del combate se lo dejaba a sus subalternos. Él se quedaba en retaguardia junto al estandarte de la Legión y su guardia personal. Además, el estandarte lo había diseñado él mismo, un león agarrando el escudo de la República. De momento el avance transcurría conforme a lo esperado, los dos destacamentos enanos junto con los batallones de Ulvianor avanzaban por el cauce seco del canal y la caballería ligera de Sisia junto a su infantería atacaba la parte frontal del palacio. Mientras los mercenarios avanzaban sin apenas oposición. Una victoria casi segura, los manípulos de su legión avanzaban sin contratiempo, no había defensores para tantos frentes, pronto llegarían a la muralla y la escalarían sin problemas. El general estaba tan confiado en la victoria que avanzó hacia el frente mucho antes de lo que era en el habitual, quería la cabeza del rey Dasmir II. Sus soldados llegaron a la muralla sin apenas resistencia, fue entonces cuando pasó algo totalmente imprevisto. Justo cuando los legionarios estaban a punto de iniciar el asalto al palacio, la parte central del muro se derrumbó sepultando debajo de sus piedras al primer manípulo. Del interior del palacio salió un ejército de soldados encabezados por el propio rey, los asaltantes no se esperaban una acción tan sorprendente y se desorganizaron. El general Adrien ordenó con sus trompetas que los manípulos mantuvieran la formación, pero era imposible, los soldados se retiraban de manera desordenada. Además, los defensores actuaron de manera inteligente, no avanzaron mucho más que una decena de metros, lo justo para causar confusión y regresar a sus posiciones defensivas. Aún así, el general Adrien sonrió, una maniobra muy audaz, pero les habían abierto una puerta de entrada. Ordenó a su caballería, dispuesta en la retaguardia, que se dispusiera para efectuar una carga con él al mando, nada podrían hacer los defensores ahora que había una brecha en el muro. Fue entonces cuando llegó un mensajero, muy nervioso. Señor, el ejército de Sisia se retira. ¿Cómo dices? Sí, general, se retiran, totalmente diezmados. Es imposible. Han recibido refuerzos, un gran ejército se aproxima, la vanguardia de ese ejército ha aniquilado al ejército de Sisia y a los atacantes del Canal del Este. El general Adrien no podía asimilar la noticia, hace un momento estaban a punto de tomar el palacio de Domemba y ahora le informaban de que la derrota era total. Mi señor, es mejor retirarse hacia el sur lo antes posible, nuestra legión no puede contra un ejército tan enorme. Asquerosos sisianos. Solo tenían que resistir una mísera hora. El general Adrien ordenó la retirada de manera inmediata, había tenido la cabeza del rey Dasmir en bandeja, estaba furioso, debía descargar la ira con alguien. Al llegar al campamento ordenó de manera inmediata que le presentaran a los prisioneros que tenían, se los mostraron y sin mediar palabra mató uno a uno a todos ellos hasta que su sed de sangre se sació completamente. Cuando acabó con el último, el capitán de los exploradores del rey de Domemba. Sus soldados le avisaron de que debía huir rápidamente. Con las prisas olvidó su puñal en las entrañas de tan insignificante ser. Bannu solía dedicarse en exclusiva al cuidado de la hija de Arian y Arras, pero como su madre se quedaba en Casmin, Deboek decidió usar sus preciadas habilidades de Kendali. Arras, que la conocía bien, sabía que los Kendalis eran subestimados, pero con solo media centena de ellos se podría aniquilar el mayor de los reinos. Los Kendalis son hábiles guerreros, escurridizas asesinas y su habilidad de cambiar de forma y hacerse invisibles les hace a los guerreros perfectos para las misiones más complicadas. Gosburg sugirió que lo mejor era enviar a la Kendali al palacio de Domemba para coordinar la acción de los dos ejércitos ante los sitiadores. No le fue difícil llegar al palacio del rey transformada en un águila y regresar a las posiciones del ejército de la Liga para recibir la comunicación del rey Dasmir. Y así fue como se coordinaron, el ejército de la Liga detuvo su marcha para hacer coincidir su llegada con el momento en que el ejército sitiador realizaba su ataque, tuvieron que avanzar a oscuras toda la noche. Mientras el grueso de los defensores tendía una trampa a las tropas más poderosas de la Alianza, la Legión de la República de Saezala. El plan era arriesgado, pero no tenían muchas más opciones para lograr una victoria que acabara con el sitio. Conocían muy bien al ejército de Sisia y tan pronto como se vio rodeado por dos frentes huyó en desbandada, no eran tropas para grandes batallas. Los soldados de Sisia estaban acostumbrados a las escaramuzas en sus grandes praderas gracias a sus arcos y veloces caballos, atacar un palacio era usarlos en un escenario para el cual no estaban preparados. Como siempre, los enanos se mostraron muy valerosos y resistieron hasta el final, permitiendo al resto de tropas de la Alianza una huida hacia posiciones más seguras.
El ejército de la Liga fue recibido con todos los honores dentro del Palacio Real de Domemba. El propio rey Dasmir recibió a Deboek y al resto de mercenarios. El plan ha salido a las 1000 maravillas, era arriesgado, pero no estamos en condiciones de hacer cosas sencillas. Su Majestad. ¿Dónde está Agnoruk? Quiero felicitarle por su victoria en las Minas Rojas. Mi señor, está con su batallón intentando atosigar a la legión de Saezala. Efectivamente, Agnoruk, una vez asegurado el perímetro del palacio, avanzó hacia el norte buscando acabar con todos los legionarios que podía. Eran de las mejores unidades de la Alianza y había que intentar causarles el mayor daño posible en un momento de debilidad como en esta ocasión. Pero la legión era una tropa muy bien entrenada y sabía organizar una retirada. Al final se conformó el semiorco con llegar al campamento. Atosigarlo sería cansar a sus propios hombres después de una marcha sin apenas descanso desde las Minas Rojas. Así que examinó el campamento hasta que vio al fondo un grupo de una veintena de cadáveres, todos soldados de Domemba. Seguramente prisioneros ajusticiados por la derrota, un acto criminal. Observando las pisadas del suelo, sabía quién fue el primero en morir y el último. Conocía al capitán Carmine de cuando fueron hacia Tame con la gran caravana a través de la dorsal del dragón. Agnoruk había decidido acompañar a los exploradores en vez de quedarse junto al séquito del rey. El capitán Carmine lo había aceptado como uno de sus hombres y lo trató bien a pesar de ser un jinete mediocre. El semiorco escupió al tiempo que cerraba los ojos del capitán. Que la diosa Tanae sea justa contigo. Observó que en su costado aún tenía incrustado el arma con la cual había sido ejecutado. No era un puñal normal. Era de muy bella factura, tenía una empuñadura de oro y en el pomo había grabado en marfil un león en posición de ataque. La hoja además era de bella factura y un filo afiladísimo, un arma letal en las manos apropiadas. Quien causó esta masacre es el general de la legión, Semiorco. Agnoruk levantó la cabeza. Quien le hablaba era la princesa Nasmarina, la que antaño había querido colarse en los aposentos de Arras. Ahora vestía una armadura de combate y se mostraba sonriente al semiorco, quien le mostró el puñal a la princesa. Nasmarina lo examinó, conocía muy bien al general. Ya que la princesa, gracias a su belleza y sobre todo su inteligencia, fue enviada por su padre como embajadora a la República para solicitar su ayuda contra la Alianza, la petición de Domemba fue rechazada. Pero eso no evitó que fuera invitada a alguna de las famosas fiestas que realizaban las familias senatoriales. Algunas de ellas simpatizaban con la causa de Domemba y sus gemas. En alguna velada coincidió con el general Adrien, quien llevaba siempre visible ese cuchillo, parecía ser de sus favoritos. Nesmerina también era una hábil guerrera y amaba mucho a su padre. En la defensa del palacio se había consagrado como una competente capitana y junto a Laurantas habían liderado el ataque después del derrumbe de la muralla. Aún así, estaba junto al héroe de las minas de sangre y admiraba cómo Agnoruk era capaz de lamentar la muerte de cualquier soldado. La princesa se arrodilló enfrente a los cadáveres. El general Adrien estaría furioso, no soporta perder. No es digno acabar así con alguien. Nesmerina sonrió al semiorco. Es una guerra, Agnoruk, el honor solo queda para los bardos y los eruditos cuando escriben sus libros. Adrien quiere enviar un mensaje, quiere a mi padre muerto. Agnoruk guardó el puñal, colocándolo en su cinturón. Entonces se lo devolveré a su dueño, princesa. Semiorco, el general Adrien de Paulo es caza mayor. El semiorco sonrió antes de contestar. Pero caza, al fin y al cabo. Pasaron la jornada siguiente en el palacio de Domemba. El rey Dasmir y Laurantas informaron a Deboek y al resto de sus peripecias durante el asedio. Afortunadamente el ejército de Sisia no estaba preparado para atacar una fortaleza. Solo cuando llegaron los otros ejércitos de la Liga como refuerzo y bajo el eficiente mando de general Adrien fue cuando la situación se volvió crítica, pero la fortuna les había ayudado. Pero no podían detenerse, ahora había que liberar el Castillo Negro en donde estaban ubicadas las tropas al mando de Arras, por lo que sabían la situación estaba bajo control. El Castillo Negro era mucho más inexpugnable que el Palacio Real puesto que este último no había sido diseñado para aguantar un asedio. Deboek decidió volver a Casmin con parte de las fuerzas. Había que proteger el reino de un futuro ataque. Se decidió que una buena parte del ejército de la Liga acompañara a Agnoruk y Kus para liberar el Castillo Negro. También irían tropas de Domemba comandadas por la princesa Nasmarina. Se pusieron en marcha al día siguiente. Como siempre utilizaron a Bannus como mensajera aprovechando sus cualidades de Kendali. Así cuando la Kendali se presentó ante Arras le entregó una carta con las órdenes de Deboek y además le puso al día con las últimas noticias sobre la situación general de la guerra.
Arras era un táctico extraordinario, había preparado muy bien el castillo para soportar el asedio y viendo que la llegada del ejército de la Liga les daba una ventaja momentánea, lo mejor era no desaprovecharla. Pactó con Agnorúkicus que su avance fuera moderado y fingió cierta debilidad delante de los sitiadores, todo para provocar su ataque. Querían hacer la misma maniobra que en el palacio de Domemba. Pero las tropas que asediaban el Castillo Negro habían recibido las noticias de la llegada del ejército de la Liga. La alianza no quería sufrir una nueva derrota en un lugar que no les era esencial desde un punto de vista estratégico para el transcurrir de la guerra. Por lo que unas jornadas antes de que llegara el ejército de Agnoruk abandonaron sus posiciones retirándose al sur. Así que cuando llegaron al Castillo Negro Cus y Agnoruk fueron recibidos por Arras y sus primos sin mayor novedad. La guerra entonces entró en una fase de falsa tregua, hubo algunas escaramuzas en el sureste pero poca cosa y el grueso del ejército se situó en la posición más central del reino, Casmin. Allí los espías hablaban de una reorganización del ejército de la Alianza, habían recibido refuerzos y esta vez parecía que habían optado por avanzar como un solo bloque en vez de dividirse en distintas facciones. Están buscando una gran batalla, indicó de Boeck al tiempo que observaba el mapa. La guerra se está alargando demasiado para todos, los soldados empiezan a estar cansados de tanta lucha. Se dice que en Ulvianor el apoyo a la guerra empieza a cuestionarse. Deberíamos darle lo que quieren, añadió Arras. No creo que sea una buena opción. El rey Dasmir era bastante reacio a los conflictos en campo abierto. En realidad, es la mejor opción, si dejamos que llegue el invierno. Ellos se podrán reforzar, nosotros no. Dudo que logremos más tropas de la Liga y además muchos de ellos no van a querer quedarse un año más. Aunque ahora tengamos desventaja numérica será mucho peor el próximo año. Una victoria en una batalla los desmoralizaría totalmente. El riesgo es alto si perdemos. Gosburg, que estaba sentado bebiendo y fumando haciendo caso omiso a lo que hablaban, dejó de fumar. Tu abuelo, el primer rey de la dinastía Dasmir, lo arriesgó todo y por eso ganó la guerra. No hizo falta nada más, como si fueran las órdenes de un general. Las palabras de Gosburg fueron el último acicate para corroborar la decisión. Se hará como vosotros queréis, una batalla decisiva.